Arranquemos con esta frase. Es fuerte, ¿no? La dijo un docente, Oscar. Y la verdad es que captura una tensión muy, muy real que se vive en las aulas hoy. Es esa frustración que sienten muchos educadores, pero también es el punto de partida perfecto para una conversación que necesitamos tener sobre el futuro de la educación. A partir de esa frustración de Oscar, hoy vamos a explorar justamente eso. ¿Cómo podemos repensar el aula? ¿Cómo pasar de los métodos de enseñanza de siempre a crear entornos de aprendizaje que de verdad incluyan a cada estudiante? Y es que la situación de Oscar no es un caso aislado. Es un reflejo de lo que pasa en muchísimas escuelas. Los profes se sienten sobrepasados, como si las herramientas que tienen ya no alcanzaran para la diversidad que ven todos los días en el aula. Pero entonces, en medio de la frustración, aparece otra voz. Es Julia, otra docente, y ella propone un giro total. En lugar de ver a los estudiantes como el problema, sugiere que miremos el sistema. Y es justo ahí donde pone sobre la mesa una idea clave, el diseño universal para el aprendizaje, o DUA. Para entender por qué hace falta un enfoque nuevo, primero tenemos que desarmar una idea que ha dominado la educación por décadas. La idea de que podemos diseñar para un supuesto estudiante promedio. Y para eso hay una historia increíble. Vámonos a los años 40. La Fuerza Aérea de Estados Unidos estaba en crisis. Tenían mejores aviones, pilotos muy bien entrenados, pero los accidentes no paraban de aumentar. Descartaron fallas mecánicas, error humano, y al final se fijaron en lo único que no había cambiado desde 1926, el diseño de la cabina. Estaba hecha para un piloto promedio, así que decidieron medir a miles de pilotos para, redefinir ese promedio. La lógica parecía impecable, ¿no? Si encontramos las medidas promedio exactas, la cabina le va a quedar perfecta a la mayoría. Entonces, la gran pregunta es, de esos más de 4,000 pilotos medidos, ¿cuántos cumplían con todas esas medidas promedio? 0. Ni uno solo. Nadie. Resulta que estaban diseñando cabinas perfectas para una persona que, literalmente, no existía. Y aquí está el punto clave de todo esto. La solución no fue buscar pilotos que encajaran en el promedio, sino crear entornos flexibles. Asientos ajustables, pedales móviles, se dieron cuenta de que la variabilidad es la norma, no la excepción. Y esta historia es una analogía brillante del problema de un sistema educativo diseñado para un estudiante promedio que tampoco existe. Ok, entonces, si el problema es diseñar para el promedio, la solución tiene que ser diseñar para la variabilidad. Y eso, precisamente, es lo que propone el diseño universal para el aprendizaje. El DUA no es una metodología o una receta mágica, ojo, es un marco, un esqueleto que se basa en cómo aprende nuestro cerebro, y su idea central es revolucionaria. En lugar de esperar a que un estudiante tenga problemas para después adaptar algo, se diseña la enseñanza desde el minuto cero pensando en toda la diversidad del aula. Este marco se sostiene sobre 3 principios clave. Primero, el porqué del aprendizaje. Buscar múltiples formas de motivar, de conectar lo que se enseña con los intereses de los estudiantes. Segundo, el qué del aprendizaje. Presentar la información en distintos formatos, no solo textos, sino también audio, video, gráficos. Y tercero, el cómo. Darles varias maneras de demostrar lo que aprendieron, tal vez escribiendo un ensayo, o creando un podcast, o haciendo una presentación. ¡Flexibilidad! Pero para poder aplicar el DUA de verdad, se necesita un cambio de mentalidad muy profundo, quizá uno de los más importantes en la educación inclusiva. Se trata de girar nuestro enfoque por completo. Por décadas, el lenguaje fue el de necesidades educativas especiales, y sin querer, esto ponía el foco en el estudiante, como si el problema estuviera en la persona. El nuevo paradigma nos invita a hablar de barreras para el aprendizaje y la participación. La pregunta ya no es ¿qué le pasa a este estudiante? La pregunta ahora es ¿qué hay en nuestro sistema, en nuestro método, que está impidiendo que aprenda? Y este cambio es fundamental, porque es reconocer que las dificultades muchas veces no nacen del individuo, sino de la fricción entre ese individuo y un entorno que es demasiado rígido. El problema no es la persona, es el diseño del sistema. Y estas barreras no son algo abstracto, son súper concretas. Una barrera de accesibilidad es una escalera sin rampa.
Una barrera actitudinal es un director diciendo que felizmente no tiene estudiantes con discapacidad. Una organizacional son reglas inflexibles que no consideran realidades complejas. Y una curricular es un video sin subtítulos para un estudiante sordo. Todas son barreras creadas por el entorno. Bien, entonces, ¿cómo se pasa de la teoría a la práctica? ¿Cómo se empiezan a derribar estas barreras para construir una escuela que de verdad funcione para todos y todas? Construir una escuela inclusiva es, antes que nada, crear una cultura, un lugar donde nadie se siente invisible, donde el currículo es flexible por diseño, y donde la creencia de base, la que lo mueve todo, es que absolutamente todos los estudiantes pueden aprender. Y llegar a eso no es un evento de un día para otro, es un proceso colaborativo. Imaginen un ciclo continuo donde participa toda la comunidad escolar. Primero, un diagnóstico honesto para ver dónde están las barreras. Después, una planificación inteligente para decidir cómo abordarlas. Luego se pasa a la acción, a la intervención. Y finalmente, se evalúa para ver qué funcionó, qué no, y seguir mejorando. Es un viaje constante. Y aquí vale la pena aclarar de nuevo que no es el DUA. No es una varita mágica. Y sobre todo, no es algo solo para algunos estudiantes. Pensemos en una rampa. Fue diseñada para personas en silla de ruedas, pero también la usa quien lleva un cochecito de bebé o una valija pesada. El DUA es igual. Está diseñado para los bordes, pero termina beneficiando a todos. Recordemos que las barreras vienen de todas partes del sistema, de las actitudes y prejuicios, de la infraestructura física, de un currículo que no es flexible y de políticas que no se adaptan. Para crear inclusión de verdad, hay que mirar y trabajar en todas estas áreas al mismo tiempo. Al final del día, el objetivo es simple de enunciar, pero increíblemente profundo en su implicación, que cada estudiante, sin excepción, pueda no solo estar en la escuela, sino participar plenamente y tener la oportunidad real de alcanzar todo su potencial. Y nunca podemos olvidarnos de esto. Ya se decía desde la antigüedad, el aprendizaje y la emoción van de la mano. Crear un ambiente donde todos se sientan seguros, valorados, motivados, no es un lujo, es la base para que el aprendizaje siquiera pueda ocurrir. Todo lo que hemos visto hoy en el fondo se reduce a un cambio fundamental en cómo miramos el problema, y por lo tanto, en cómo buscamos la solución. Así que la pregunta que queda flotando en el aire, la que realmente importa, es esta. ¿Vamos a seguir preguntando si los estudiantes están listos para adaptarse a nuestras escuelas? ¿O vamos a empezar a preguntarnos si nuestras escuelas están, de una vez por todas, listas para recibir a todos y cada uno de nuestros estudiantes, tal como son? La respuesta a esa pregunta, bueno, podría cambiarlo todo.